De ahora en adelante cambia tu mañana. De ahora en adelante, aleluya, cambia tu perspectiva. De ahora en adelante cambia lo que vas a hacer. De ahora en adelante va a transformar todo en tu vida. Aleluya. Dios te va a sorprender con una unción especial. Dios te va a sorprender con llamamientos celestiales. Dios te va a sorprender con cosas, aleluya, con las cuales nunca antes había soñado. Dice la palabra del Señor en Lucas 5 y versículos 4 y 5. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Dígalo fuerte conmigo: boga mar y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Dígale a su hermano: boga mar adentro. Dígaselo fuerte: boga mar adentro. Oramos en esta mañana. Padre, gracias por tu presencia en medio nuestro. Es aquí, Señor, en la congregación de los santos, donde tú envías bendición y vida eterna. Y oramos ahora, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Yo vengo como siervo débil, pequeño que soy, pero reconociendo que si tu poder nos toca, podremos dar tu palabra con denuedo. Oramos que tu palabra fluya en este día como un río, que tú pongas fe en nuestros corazones para que esta palabra nos sea de gran edificación. Y oramos que seamos ministrados, Señor, por tu palabra en este día. Atamos toda fuerza del enemigo en el nombre de Jesucristo. Se despegue en los aires, todo plan del diablo quede inoperante, se rompa ahora en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de distracción se ha reprendido, y que ahora los corazones, los ojos, los oídos se dispongan para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice fuerte: amén. Dígale otra vez a su hermano: boga mar adentro. Puede sentarse, por favor. En este pasaje de Lucas 5, uno de mis evangelios favoritos, el evangelio de Lucas, puesto que fue aquel escritor que se enfocó específicamente en narrar en el orden los acontecimientos del evangelio, de la vida pública ministerial de Cristo Jesús. Por eso él comienza hablando en su primer capítulo acerca de cómo él puso en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dijo este doctor amado llamado Lucas, el cual se convirtiera posterior quizás a la muerte de Cristo, pero que recibió de primera mano de los apóstoles todos los testimonios de lo que había acontecido. Y en este capítulo 5, el médico amado Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla acerca del momento cuando el Señor Jesús llamó al ministerio a cuatro de los discípulos que serían parte después de los 12, y específicamente enfocándose en uno de ellos que sería el más impulsivo, llamado Simón, después conocido también como Pedro. La palabra enseña en este capítulo 5 que en el primer versículo que un día había tanta persona, tanta gente que se había reunido para oír la palabra de Dios, como en esta mañana. ¿Cuántos han venido a oír la palabra de Dios? Que dice que el gentío se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra del Señor. Y dice la palabra que el Señor tuvo que ir a la orilla entonces y subirse en una de las dos barcas que estaban presentes ahí en la playa, para desde esa barca poder transmitir el mensaje a aquel gentío tan grande que se agolpaba encima del Señor para escuchar sus palabras. Vemos que el Señor habló desde la barca, pero el enfoque del pasaje está en lo que sucedió después de aquella predicación. Dice la palabra que el Señor le habló entonces a unos pescadores, los dueños de aquellas barcas, a los cuales dice la Biblia que estaban limpiando sus redes, porque sucedía que la noche entera habían estado intentando pescar, pero nada habían conseguido. Y ahora Jesús, luego de predicar, le dirige su mirada y su voz a este Simón Pedro, y le dice: Pedro, Simón, boga mar adentro.
ya Jesús está montado, está sentado en la barca. Ahora le da la orden y le dice: boga mar adentro, ahora que es de día. Y Simón Pedro, que era un hombre experto en la pesca, que sabía que era mejor pescar en la noche entera la habían pasado junto con su hermano Andrés y aquellos Jacobo y Juan también, hermanos, la noche entera intentando pescar, mas nada habían conseguido. Entonces Jesús le dice: ahora entren mar adentro y vamos a pescar. Y Simón le dijo: Señor, toda la noche, lo obvio, lo que diría cualquier pescador, toda la noche hemos estado intentando pescar y nada hemos conseguido. Pero Pedro entonces dio una palabra de fe y dijo: mas en tu palabra echaremos la red. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Cuando actuamos a través de la fe, Dios respalda. Cuando actuamos a través de lo que Dios nos ha dicho, Dios respalda, porque estamos obedeciendo su palabra. Y ustedes saben esta hermosa historia, como cuando llegaron en aguas profundas, fue ahí donde hubo un milagro tan grande que Simón Pedro llenó su barca de peces que había pescado milagrosamente, en contra de todo pronóstico, en contra de su sabiduría humana. Pero como Jesús le había dicho: boga mar adentro, echa las redes, él pudo ver una multiplicación tremenda, pudo ver una pesca milagrosa. Y fue tanto el milagro de Dios que dice la palabra que Simón tuvo que llamar a la otra barca para que también viniera en su ayuda, porque lo que Dios había provisto era abundante. Aleluya, voy a repetirlo: porque lo que Dios había provisto era abundante. Aleluya, lo que Dios tiene preparado para ti va a sobrepasar tus expectativas, va a sobrepasar incluso tu oración, va a sobrepasar incluso lo que has estado esperando, porque Dios tiene reservadas grandes cosas. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Dios en este día? Sin duda alguna, un pasaje poderoso del cual quizás pudiéramos sacar varias enseñanzas, por ejemplo, acerca de la fe, con respecto a la persistencia, con respecto a distintos temas que nos pudieran bendecir en este día. Pero yo quiero enfocarme en esa frase que repetimos en esta mañana, y es algo que lleva algunos meses a ir sonando en mi corazón, y es el mandato que Jesús le dio a Simón Pedro cuando le dijo: boga mar adentro. Otra vez toca a su hermano y dígale: boga mar adentro. Y es que, mi querido hermano, la medida de nuestro éxito espiritual, ministerial e incluso físicamente hablando, dependerá de cuán profundo vayamos a las aguas del Espíritu. Este es un pasaje donde el Señor estaba llamando a Simón Pedro, y obviamente el enfoque de este pasaje está hablándonos no solamente acerca de un milagro físico, algo que Simón Pedro pudo ver, sino que estamos hablando del momento cuando Simón fue llamado por el Señor. Él era antes un pescador de peces. Jesús ahora hace un milagro en alta mar. Hay una pesca milagrosa contra todo pronóstico y sabiduría humana de este pescador llamado Simón Pedro. Sino que el enfoque del pasaje está en el llamamiento del Señor a Simón Pedro, y cómo él dejaría de ser un mero pescador de peces para convertirse después en un pescador de hombres, aquel que predicaría por primera vez a los judíos en Pentecostés, en el aposento alto, pero también aquel que predicaría abriendo la puerta por primera vez a los gentiles, cuando en casa de Cornelio, se recuerda, llegó Simón Pedro con una palabra del Señor, y ese día, aleluya, Cornelio y su familia fueron salvos, y la puerta de salvación fue abierta a los gentiles. Y vemos aquí el momento cuando Simón Pedro está siendo llamado a lo que sería su oficio, su ministerio, ser pescador de hombres. Pero primero Dios lo lleva
a las aguas profundas físicas que simbolizan estas aguas profundas, las aguas profundas del Espíritu, de la comunión con el Espíritu Santo, de la intimidad con el Espíritu Santo, de la comunión con el Señor, las aguas profundas donde entramos en su presencia para ver las grandes cosas que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. La palabra habla de Dios no como un ser pequeño, no como un ser limitado, sino que la Biblia enseña que nuestro Dios, Él es grande. Alguien dice amén por eso. Y cuya profundidad no podemos calcular. Salomón, cuando levantó el templo, dijo: Señor, ¿cómo es posible que tú vas a habitar en esta casa? Y dijo: si los cielos de los cielos no te pueden contener. Qué grande será nuestro Dios, que el salmista dijo en el Salmo 145: Señor, grande, grande, grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Y dice: y su grandeza es inescrutable. Me gusta mucho como dice la NTV: y nadie puede medir su grandeza. Qué grande es nuestro Dios, que ninguno de nosotros podrá jamás comprender la grandeza de nuestro Dios. Ninguno de nosotros podrá comprender la maravilla de nuestro Dios. Sin duda alguna, aquellos que adoran a un pedazo de madera, a un pedazo de hierro, saben de dónde vino su Dios. Saben cómo su Dios fue creado. Saben con cuál sierra, con cuál instrumento su Dios fue creado, con tornillos, con clavos, con martillo, con sierra. Saben cómo su Dios, entre comillas, fue creado. Lo pueden ver frente a ellos, pero tengo noticias: el Dios que tú y yo tenemos es más grande que los cielos, es más grande que la tierra, es tan alto, es tan profundo, es tan ancho, aleluya, que nadie puede comprender toda su grandeza, su maravilla. Y esto significa, mi estimado hermano, que siempre hay todavía más de Dios por conocer. Job era un hombre que era justo y que tenía cierto conocimiento de Dios, pero cuando pasó por aquella prueba, después él dijo: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y qué grande es saber que la vida cristiana está basada en crecimiento, en conocer más a Dios, en poder cada día conocer más de Él, tener más comunión con Él. Pero también es verdad que para conocerlo más y profundizar más en el Señor, es necesario entrar en aguas profundas con Dios, navegar en aguas profundas en el río del Espíritu Santo, para entonces conocer los grandes misterios de Dios. Y qué bueno es saber que Dios promete diciendo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiero decirte que siempre hay más revelación de Cristo que aún está por conocer. Agradeceme por eso. Siempre hay más revelación de la palabra que aún no hemos visto. Aún hay tesoros en la palabra que no los hemos conocido. Aún hay aspectos de la grandeza de Dios que aún no hemos conocido, pero que Dios nos va a revelar muy pronto. Aún hay más unción disponible para tu vida, para tu familia, para capacitarte, y todavía hay grandes cosas que Dios quiere revelarte, porque Él dijo: clama y yo te responderé y te enseñaré cosas, dice, grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando Jesús le habla a Simón Pedro, Simón se encontraba en ese momento en la orilla donde no suceden los milagros. La orilla representa el estilo de vida cristiana donde la persona se ha acomodado a un cristianismo pasivo, un cristianismo elemental, y que por lo tanto se ha estancado entonces en su vida espiritual. Cuando uno está en la orilla, uno deja de orar y de buscar a Dios. Cuando uno está en la orilla, uno ya no escudriña la palabra de Dios. Te basta con lo que un día alguien te enseñó en el instituto bíblico. Te basta con lo que un día aprendiste de Dios. Pero no hay hambre por seguir conociendo más de Dios, por recibir más de Dios.
Alguien que se ha quedado en la orilla es alguien que no busca el llamado de Dios para su vida, no anhela ser lleno del Espíritu, no anhela los dones celestiales. Oh, mi estimado hermano, y cuántos cristianos lamentablemente se han quedado en la orilla porque sí fueron salvos, sí conocieron a Cristo, pero no han anhelado, no han buscado, no han dado el siguiente paso para seguir recibiendo de Dios. Y repito lo que ya dije al principio, todavía hay más de Dios que Él quiere darte, aleluya. Todavía hay más de Dios que vamos a recibir, todavía hay cosas grandes y ocultas, pero en la orilla no suceden los milagros. La vida cristiana es una vida de crecimiento y suceden los milagros, acontecen las cosas cuando vamos a las aguas profundas. La palabra habla en el libro de Hechos, capítulo 19, gracias, acerca de cómo los discípulos llegaron a Éfeso y encontraron a algunos que se congregaban y que habían oído del bautismo de Juan. Ciertamente eran gente justa, gente que buscaba a Dios. Y cuando llegan los discípulos, los apóstoles a Éfeso, les preguntan: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Era común en la iglesia primitiva, tanto en Jerusalén como en Samaria, que después que la gente eran salvos y eran bautizados, inmediatamente recibían el bautismo del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas. Ahora llegan a Éfeso y preguntan: hermanos, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y dijeron estas personas: ni siquiera hemos oído si existe, si hay el Espíritu Santo. Eran personas que habían recibido un conocimiento que era acerca del bautismo de Juan, pero no sabían del bautismo que había enseñado Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ni sabían tampoco acerca del bautismo que mencionó Juan acerca de Jesús, el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Y entonces estos apóstoles dijeron: este es el mensaje que os traemos. Y le explicaron el evangelio, le explicaron el bautismo que enseñó Jesús. Y dice la palabra que después de ser bautizados les impusieron las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en otras lenguas y también profetizaban. También en la carta a los Hebreos, el escritor, quien quiera que haya sido, escribe, dice: hermanos, porque debiendo ustedes ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. He aquí personas que habían recibido a Cristo, estos destinatarios de la carta de Hebreos, habían sido salvos, pero llevaban años en el evangelio y no habían profundizado en la Biblia, no habían profundizado en las escrituras, no habían profundizado en su vida espiritual. Y el escritor dice: después de tantos años que llevan en el evangelio, hay que volver a enseñarle las mismas cosas elementales. El escritor estaba hablándole a personas que no habían ido profundo en Dios, no habían ido profundo en su comunión con Cristo, sino que se habían quedado en la orilla sin entrar en la profundidad del río de Dios. Y yo pregunto en este día: ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿Nos hemos quedado acaso a la orilla o hemos entrado a lo profundo de Dios? Bueno, pastor, yo sí entré a lo profundo de Dios. Muy bien, pero ¿dónde estás hoy? ¿Has permanecido en lo profundo? ¿Has permanecido en el río de Dios? ¿Aún sigue fluyendo esos ríos de agua viva? ¿Aún sigue fluyendo esa unción? ¿O será que visitamos las profundidades de Dios y hemos vuelto a la orilla para estancarnos en la vida cristiana?
Y déjame decirle que este día, amada iglesia, que en la orilla es muy cómodo, sí, pero en la orilla lo que hay son rutinas vacías que no producen fruto. En la orilla es cuando se cae a veces en la vida religiosa monótona, que se dice que es cristiano, pero no hay vivencia cristiana. En la orilla es donde hay cansancio espiritual y se trabaja y no se ve resultado. Y en la orilla es donde hay infertilidad espiritual, donde no hay fruto para Dios, porque no se ha entrado en las aguas profundas. La razón por la cual hay tantos cristianos de nombre que dicen: sí, yo soy cristiano, pero su rostro refleja sequedad y mortandad. La razón por la cual hay tantos cristianos secos, sin poder ni unción, sin autoridad del Espíritu Santo. La razón por la cual hay tantos pastores sin unción y sin poder de Dios es porque se han quedado en la orilla y no han entrado a lo profundo de Dios. Pero quiero decirte que hoy Dios nos está llamando a entrar en aguas profundas, aleluya. Y todo aquel sediento y hambriento por su presencia hoy va a entrar en un tiempo de gloria. ¿Cuántos reciben eso? En un tiempo de gloria donde vas a comenzar a ver la mano de Dios a tu favor. No podemos quedarnos en la orilla. Fue el mandato que el Señor le dio a Simón Pedro: entra, boga mar adentro, porque es ahí donde me voy a manifestar a ti. Es ahí donde te voy a revelar qué voy a hacer con tu vida. Es ahí donde te voy a revelar las grandes cosas ocultas que tú no conoces. Las grandes maravillas de Dios no las podemos ver si no entramos en las aguas profundas con Dios. Y hablo obviamente de la intimidad, si alguien no lo ha recibido aún. Cuando digo aguas profundas, hablo de esa vida íntima con el Espíritu Santo. Hablo de esa vida de oración, de escudriñar la palabra. Hablo de esa vida diaria, ese estilo de vida que debe ser no anormal ni sobrenatural, sino lo normal y el estándar en un cristiano. Que un verdadero cristiano anhele, busque diariamente la presencia de Dios y entre en oración a las grandes profundidades del río de Dios. En la orilla no suceden milagros. En la orilla no hay guianza de Dios. Pero en las aguas profundas es donde recibimos guianza de Dios. Una vez Dios dijo a través de Jeremías a los pastores de Israel: digo, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Sabe que muchas veces una de las razones por las cuales nos encontramos sin guianza de Dios y decimos: ¿por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué razón siento a Dios lejano? ¿Por qué razón no escucho la guianza del Espíritu Santo? ¿Por qué razón no recibo del cielo? ¿Por qué razón estoy en desierto y no escucho? Mi hermano querido, no es que Dios esté lejano, es que no hemos entrado en las aguas profundas. Y yo lo he comprobado en mi vida una y otra vez. Cuando no siento a Dios, cuando no siento guianza de Dios, cuando siento que la voz de Dios como que se apaga por un tiempo, me doy cuenta que lo que está pasando es que me he quedado en la orilla y no he entrado más en las aguas profundas de Dios. Pero cuando uno entra en las aguas profundas, algo sucede, y es que de repente vas a escuchar la voz de Dios. De repente vas a recibir la guianza de Dios. Hay gente que han estado esperando recibir la palabra que diga: echa la red. Echa la red porque vas a ver la respuesta. Echa la red porque vas a ver la cosecha. Echa la red porque vas a ver la provisión. Y han estado esperando palabra, pero no la han escuchado porque se quedan en la orilla. Y en la orilla no hay voz. En la orilla no hay guianza. En la orilla no hay mover del Espíritu. En la orilla el que controla es el hombre. Pero cuando entramos en lo profundo de Dios, aleluya, en el río de su presencia, ahí es que hay guianza. Ahí es que hay poder de Dios. Ahí es que Dios guía y su poder se manifiesta. Pensé que iban a darle el mejor aplauso a Dios en este día. A mí me bendice mucho la historia de Saulo y Bernabé.
Tal parece que ya ellos habían recibido por profecía el llamado de Dios para sus vidas. Ya sabían lo que Dios quería que ellos hicieran. Ya tenían un plan, una estrategia. Ya tenían un plan, un recorrido. Vamos a ir al Asia Menor, evangelizar en esta ciudad, en esta. Pero fueron incapaces de moverse hasta que escucharon la voz del Espíritu. Y dice la palabra que un día, mientras que estaban en su casa viendo Netflix. No, perdón, eso no es lo que dice. Un día, mientras que estaban en oración y ayuno, de repente dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Es en las aguas profundas donde hay guianza. Es solamente en las aguas profundas donde hay revelación. Es solamente en las aguas profundas donde se escucha la voz de Dios. Samuel estaba en un tiempo de mucho pecado, pero la voz de Dios se le manifestó. Pero ¿sabe usted dónde estaba Samuel? ¿Dónde vivía Samuel? ¿Dónde dormía Samuel? ¿Dónde estaba el arca de Jehová? Aleluya. Y cuando usted visita y se queda y mora y duerme donde está la presencia de Dios, en la profundidad del río de Dios, ahí habrá guianza, ahí habrá revelación. Si quieres recibir guianza de Dios para tu vida, es necesario entrar en aguas profundas. Insisto, no hay guianza a la orilla del río, a la orilla del lago, a la orilla del mar. Hay que entrar en aguas profundas con Dios para poder recibir entonces guianza de Dios. Es ahí donde hay también revelación de quién es Dios. Pedro fue a las profundidades del mar, escuchando y siguiendo la voz de Cristo, que había dicho: ve a aguas profundas y echa la red. Pero Pedro, o Simón mejor dicho, no tenía la revelación de cuán grande era el que estaba montado en su barca. Pero ahí en las aguas profundas, cuando él vio el milagro, se dio cuenta que este no era un profeta cualquiera. Le dijo: Señor, por favor, apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. Es en las aguas profundas cuando nuestros ojos espirituales se abren para tener revelación de Dios, para poder recibir revelación de Dios, para poder comprender misterios, para poder comprender grandezas de Dios. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Un día un salmista por allá por poco resbala en la fe. No lo juzgue, muchos hemos estado casi así a veces. Y digo: Señor, no entiendo algo. ¿Cómo es que los impíos prosperan? Y yo que te sirvo, mírame aquí. ¿Cómo es que los impíos hacen trampa y viven en el pecado y en el homicidio y prosperan físicamente? Y yo que te sirvo, mira dónde estoy hoy. Y dice el salmista: por poco mi pie resbala, hasta que, entrando en el santuario de mi Dios, supe el fin de ellos. Y dice: ciertamente le has puesto en resbaladeros. Dice: oh, cómo han caído de repente. El salmista casi resbala porque no comprendía un gran misterio. Y es como a veces el impío, Dios permite que prospere. Pero fue en las aguas profundas, cuando él entró en las aguas profundas, que sus ojos fueron abiertos para tener revelación. Y pudo ver que Dios los ha puesto en resbaladeros. Y Dios permite que prosperen y prosperen, pero de repente les cae el juicio divino por no arrepentirse ni darle gloria a Dios. Es ahí en la intimidad con Dios donde hay revelación de quién es Cristo. Es ahí donde hay revelación de quién es Dios. En la orilla no hay revelación, pero en las profundidades del río del Espíritu es donde los ojos espirituales se abren. ¿Quiere usted comprender los misterios de la Biblia? Entre en las aguas profundas con Dios. Pastores, que no entiendo este pasaje, entre en las aguas profundas con Dios, entre en la comunión con Dios, entre en su presencia y se va a dar cuenta que los ojos espirituales se van a ir abriendo para comprender los grandes misterios de Dios. Ahí también sucede algo grande que yo necesito, que tú necesitas, y es que ahí en las aguas profundas es donde nuestro orgullo es quebrantado. Simón Pedro, el grande pescador,
aquel que se creía el pescador mejor de la zona. Pero llega a las aguas profundas en su impotencia. Señor, no pude pescar nada. Y cuando él lanza la red y ve el milagro, él dice: Señor, apártate de mí. Y él dice algo que quizás a él le había costado toda su vida decir: porque yo ciertamente soy hombre pecador. No sé qué es lo que hay en la presencia de Dios, que cuando entramos ante su presencia, inmediatamente somos quebrantados ante él. El apóstol Juan dijo en Apocalipsis 1: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Algo sucede cuando nos encontramos con Cristo y entramos en su presencia, que el orgullo se cae, que la vanagloria humana se derriba al suelo. Saulo ciertamente cayó al suelo cuando vio el resplandor de la gloria de Dios, cuya luz sobrepasaba el sol al mediodía. Aleluya. Algo pasa cuando entramos en su presencia, que nuestro orgullo es quebrantado. Con razón Moisés fue el hombre más manso y humilde de la tierra, porque fue aquel que se pasó 40 días y 40 noches en ayuno, mirando a Dios cara a cara, mirando su presencia. Vio tanta gloria que cuando bajó del monte tuvo que ponerse un velo en su rostro, porque su rostro resplandecía a causa de la gloria. Había entrado en las aguas profundas, su rostro resplandecía, había gloria que emanaba de él. Claro, 40 días y 40 noches en la presencia misma del Señor. Y es ahí también, en las aguas profundas, donde nos encontramos con nuestro llamado y el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahí en las aguas profundas, Simón dijo: Señor, apártate, no soy digno de ti, soy pecador. Y Jesús le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. A veces caminamos en la vida cristiana y nos preguntamos: Señor, ¿cuál será el llamado tuyo para mi vida? Como digo Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Preguntó antes: ¿quién eres? Y después dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Cada cristiano debe preguntarle a Dios en algún momento: ¿qué tú quieres que haga? Dios no te llamó solamente para calentar una banca. Has sido llamado para hacer algo en la obra de Dios. Alguien dice amén por eso. Has sido llamado para realizar alguna labor, algún ministerio, algo en la obra del Señor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, hay un llamado de Dios para tu vida. Pero la razón por la cual no recibimos, no escuchamos el llamado, es porque en la orilla no hay llamado de Dios. Es en las aguas profundas donde Dios habla. Es en las aguas profundas donde es manifestado el llamado y el propósito de Dios para tu vida. Aquel David, aquel niño jovencito, no lo conocía ni el gato de la casa. El rey no lo conocía. El general del ejército no lo conocía. Su propio padre lo despreciaba. Tenía varios hijos, él era el menor y lo tenía por allá en el campo menospreciado, cuidando a las ovejas, en lo que los otros estaban en la guerra, los valientes, los fortachones, los que iban al gimnasio. El orgullo de su papá, y David retirado allá. Incluso un día cuando lo envió para la guerra, no fue para pelear, fue para llevarle la lonchera a los hermanos que se les había quedado. A llevarle el almuerzo a sus hermanos, la comida a los hermanos en el campo de batalla. Pero David tenía algo, y es que en su privacidad él sabía entrar en aguas profundas. No lo conocía el rey, no lo conocía el pueblo, no lo conocían en las redes sociales, no lo conocían, nadie lo conocía. Era un menospreciado, era un marginado.
pero era un joven que en su intimidad, en su soledad, sabía con su arpa, a través de su adoración, entrar en lo profundo de Dios. Aleluya. Sabía entrar en lo profundo de su presencia y tener comunión con Dios. Aleluya. Y esa comunión con Dios, aleluya, fue desarrollando algo en él, que su nombre comenzó a sonar en los cielos. Aleluya. Este David que me está adorando, él me está adorando y no sabe los grandes misterios, los grandes propósitos, los grandes llamados que tengo para él. Ahí estaba David con algunas ovejas y un arpa adorando al Señor, y desde el cielo Dios sonriendo sobre él y diciendo los grandes propósitos que tengo para él. Y de repente uno de esos días le llega una noticia: David, tu papá te está llamando. Ha venido el profeta Samuel para ungir al próximo rey de Israel. Y lo escuché que dijo que no se atreve a comer hasta que no llegues tú. Y David dice: pero ¿me conoce Samuel? No, Samuel, no, David, no es que te conozca, es que Dios te conocía. No es que tu nombre sonó como candidato por allá por las elecciones de Israel en el año tal. No. Es que Dios te conoce porque visitaba su presencia. Aleluya. Y los que visitan su presencia, los que van a su presencia, los que entran en las aguas profundas, son gente que, aunque el público no los premie, están creando galardones en los cielos, y misterios de Dios están preparándose para ser derramados. Alguien lo iba a recibir en este día, pensé yo. Y de repente David llega a la casa, y lo primero que hace es que Samuel de repente escucha la voz de aquel y le dice: ese es el próximo rey de Israel, levántate y úngelo. Y viene el Davidcito, viene David, se arrodilla, y el profeta Samuel derrama sobre su cabeza una redoma de aceite, un cuerno de aceite. Y dice la palabra que desde ese día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Dios te va a sorprender con grandes cosas. Dios te va a sorprender con una unción especial. Dios te va a sorprender con llamamientos celestiales. Dios te va a sorprender con cosas, aleluya, con las cuales nunca antes había soñado. Pero porque eres alguien, aleluya, que entras en las aguas profundas, en cualquier momento Dios te va a sorprender. Aleluya. Alguien lo recibe en este día. Dios te va a sorprender y te va a revelar las grandes cosas que tiene preparadas para ti. Y solamente en las aguas profundas, por último, se recibe fe para actuar por fe. Dice la palabra que Jesús le dijo a Simón Pedro, y termino ya. Le dijo: no temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Simón Pedro era un pescador de peces. Era su oficio. No sabía ser embajador, no sabía hablar bonito, no era abogado de la época, no era empresario de tal compañía. Lo que él sabía hacer era pescar. Sabía a qué horas pescar, sabía dónde echar las redes, sabía cómo maniobrar, sabía quién tenía talento para ese oficio y quién no. Y ahora se encuentra con un Jesús que le dice: de ahora en adelante cambia tu oficio, de ahora en adelante cambia tu mañana, de ahora en adelante, aleluya, cambia tu perspectiva. De ahora en adelante cambia lo que vas a hacer. De ahora en adelante va a transformar todo en tu vida. Aleluya. Y le dice: a partir de hoy vas a ser pescador de hombres. O sea, vas a ganar almas para mi reino. Y para hacer lo que Pedro hizo a continuación se necesitó fe. Dice la palabra: y cuando llegaron a tierra, cuando trajeron a tierra las barcas, dice, dejándolo todo, le siguieron. Díganlo fuerte conmigo: dejándolo todo, le siguieron. ¿Cuántos aquí estarían dispuestos a dejarlo todo por Cristo? Estamos hablando del oficio de Simón Pedro. Lo que le traía el pan para su casa,
lo que era la provisión de su familia. Y ahora este Jesús, que no viene con cadenas de oro, con una cuenta bancaria, mira lo que tengo, lo que te prometo. Él no venía con garantías, mira, si me sigues te voy a dar esto. Le dice, déjalo todo y sígueme, y te voy a hacer pescador de hombres. Y Simón Pedro llega a la barca y deja tirada la barca, deja tirada la red, deja tirado los pescados. Tú encárgate de eso, véndelo por ahí. Yo voy a seguir a este Jesús. Cuando llegaron a tierra, dejaron las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. Ese tipo de fe, para actuar en fe, viene sobre personas que navegan en aguas profundas. En la orilla la fe no se multiplica. En la orilla no recibes fe para actuar. ¿Por qué hay cristianos que crecen en la fe y otros no? Porque hay otros que tienen tanta fe que hasta se atreven a orar por un muerto, y otros que por la muela ni siquiera oran. Porque depende de cuánto profundo vayamos en Dios. Hay grandes cosas, mi estimado hermano, y finalizo ya, grandes cosas de Dios que están disponibles. Pero depende de si nosotros navegamos en aguas profundas para recibirlas o no. Y quizá usted me diga, pastor, eso está muy lindo, pero eso es para usted que es pastor. Eso es para los diáconos, eso es para usted, para los pastores de la iglesia, porque yo no soy pastor tan grande, yo nada más soy un cristiano, un miembro. La palabra dice que Cristo Jesús entró en el lugar santísimo, no en el terrenal, sino en el celestial, como sumo sacerdote para siempre, con su propia sangre. Y dice la palabra que Él nos abrió el camino, y dice ahora en Hebreos, entremos pues confiadamente. Por lo cual esto no es un mensaje para pastores, para ministros, es para todo aquel que ha recibido a Cristo. Si usted es cristiano, usted tiene acceso a la misma gloria que vio Simón Pedro. Usted tiene acceso a la misma presencia que vio Pablo de Tarso, aleluya. Usted tiene acceso a entrar en la presencia de Dios, en las aguas profundas. Pero para esto hace falta tres cosas. Para entrar en aguas profundas y ver los misterios de Dios que tiene reservados para ti, hace falta tres cosas. Número uno, hace falta que arda primero aquí adentro. Hace falta que arda primero aquí. ¿Se ha fijado usted que usted a veces le habla a alguien, por ejemplo, de la oración, y uno te dice, siento la gloria de Dios, eso es para mí? Pero otro te mira con apatía, indiferencia y frialdad. ¿Sabe qué pasa? No arde el fuego adentro. Y donde no haya hambre y sed por entrar en aguas profundas, nunca habrá un cambio, nunca habrá gloria, nunca habrá unción. Pero si hoy dice, pastor, ese soy yo, yo no siento esa hambre que usted lo dice tan apasionado hasta que grita. Yo no siento esa sed por la presencia de Dios, de conocer más a Dios, de buscar ser lleno de Él, de que yo reciba los dones. No, pastor, yo no siento esa hambre. Te tengo noticias. Yo también he pasado periodos donde no siento esa hambre, donde se ha apagado la sed, porque me he llenado de mí mismo demasiado. Y cuando te llenas de ti mismo y te llenas tú de ti, de lo que a tu carne le gusta, de esto, aquello, poco a poco es como que el hambre se va opacando por Dios, hasta que llega un momento donde no siento esa pasión de antes. Pero te confieso que cuando me ha pasado, he hecho un clamor de lo más profundo de mi corazón a Dios.
Y le he dicho: Señor, vuelve a hacer arder en mí la pasión por tu presencia. No, lo que nos paramos aquí no somos sobrenaturales ni Superman. Somos gente que también pasamos periodos, crisis. Y he tenido que decirle: Señor, vuelve a hacer arder en mí la pasión por tu presencia. Me he quedado en la orilla, Señor. Conozco, sé lo que es las aguas profundas, pero estoy ahora, no en las aguas profundas, estoy en la orilla. Me he descuidado, estoy en la orilla ahora. No siento esa llama, esa pasión, esa hambre por tu presencia. Eso que me hacía buscarte, de orar, de levantarme en la madrugada y clamar a ti, de leer 3 o 4 capítulos. Esa hambre que había en mí, no la siento hoy. Pero le he dicho: Señor, vuelve a hacer arder en mí. Y una y otra vez ese Dios que es tan paciente conmigo, contigo también. De repente a los días llega el toque fresco del Espíritu Santo, como una brisa. Y de repente siento algo en mí que me hace levantar las manos. Y de repente siento algo dentro de mí que necesito leer la palabra. Y de repente siento algo que me lleva a tirarme en el piso a buscar a Dios. Y es Dios haciendo lo que su palabra dice, poniendo en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Si no tienes hoy hambre y sed por Dios, pídesela. Y Él te va a dar un hambre y una sed por Él tan grande que vas a tener que decirle: Señor, hasta que rebose, lléname. Quiero más, lléname, rebósame. Pero cuando viene la voz del Espíritu a llevarte a esa búsqueda, entrar en aguas profundas, Dios no viola tu libre albedrío. Es vital, en segundo lugar, buscar y provocar esa gloria. Dar el paso de fe, montarte en la barca y remar hasta la orilla. ¿Usted cree que a la carne le gusta levantarse a las 4 o 5 de la mañana para buscar a Dios? No. Remar es duro. Yo nunca he remado, nunca me suelto que en un mar a remo me pierdo, doy círculos. Pero en la vida cristiana a veces hay que remar para ir a aguas profundas. Remar en agua. Cuando te levantas en la madrugada y dices: Señor, a las 7 tengo que salir para mi trabajo, pero hoy me levanto a las 6 porque deseo estar 1 hora en tu presencia. Señor, mira, hoy viernes me toca trabajar como los otros días, pero hoy voy a evitar el desayuno para hacer ayuno. Y en mi trabajo me voy a mantener en comunión contigo. Cuando llegue el lunch, la merienda, Señor, voy a leer tu palabra. ¿Y sabe usted lo que hace esos tiempos? Debilitan la carne, quebrantan el yo para recibir de Él. Dice la palabra: todo aquel que pide, y el que busca, y al que llama, se le abrirá. Dedique diariamente tiempos para entrar en las aguas profundas con Dios. Prográmelo. Señor, como yo también tengo un horario para trabajar, como yo tengo el hábito de lavarme los dientes diariamente, quizás no 3 veces al día como dicen los dentistas, pero al menos 2 veces al día, mañana y noche. ¿Cuántos hay que se lavan los dientes? A ver. Ay, el que no levantó la mano, no lo salude después del culto. Así también, Señor, que entrar en tus aguas profundas sea algo de mi vida diaria. Que se vuelva en mí parte de mi estilo de vida. Haga de vez en cuando una vigilia, un plan para leer la Biblia en 1 año. Lea la palabra en voz alta si es posible. La lees y la escuchas al mismo tiempo y la hablas también. Y te aseguro que vas a ver la gloria de Dios. Y de repente uno de esos días
Dios te va a visitar. Y han estado orando por esto: Señor, ¿cuál es el llamado para mi vida? De repente, uno de esos días que estás en las aguas profundas, llega la palabra. De repente, uno de esos días llega el poder del Espíritu Santo y te llena. Y en tercer y último lugar, déjese llevar por el Espíritu. Déjese llevar por el Espíritu a las aguas profundas. Termino con esto. ¿Sabe usted por qué muchos no entran en las aguas profundas? Porque apenas sienten que los pies dejan de tocar fondo, entra el temor, entra el pánico, entra el razonamiento. Y el Espíritu Santo no trabaja con el razonamiento. El Evangelio se recibe por fe y para fe. Dios no trabaja con el razonamiento. Porque a veces hay gente que usted lo ve que están a punto de ser bautizados en el bautismo del Espíritu, pero no acaban de ser llenos. Hay veces es que apenas sienten el toque de Dios, rápido la mente se activa. ¿Qué será esto? ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Será que terminó ya en Pentecostés o estará presente hoy? ¿Qué van a decir los que están al lado mío si yo brinco, si yo hablo? Y si de pronto empiezo a hablar lenguas, ¿qué miedo tengo? Y cuando la mente empieza a razonar, estás tocando tu fondo y no te estás dejando llevar por el Espíritu. Pero cuando usted se entrega y le dice: Señor, aquí estoy, lléname de ti. Como Ezequiel, que se metió en el río, pero hasta los tobillos. Entra un poco más. Está bien, entró un poco más hasta las rodillas, le llegaba el agua ya. Ezequiel, no te quedes ahí, entra un poquito más. Entró hasta los lomos, el agüita. Ya, aquí estoy bien. No, entra un poco más. Dice: y entré a una medida donde ya mis pies no podían tocar el fondo, y no podía pasar si no era a través de nadar. La enseñanza es: en las aguas profundas entras cuando te dejas llevar. En las aguas profundas ya el yo no está dando pie. Ya el yo no está en control. Ya el yo se deja guiar por el Espíritu Santo. Ya el yo no anda manipulando al Espíritu. Ya no soy yo poniéndole límites a Dios. Ahora es dejándome llevar en el poder, en la unción del Espíritu Santo. Déjese guiar por Dios. Déjese guiar por Dios a las aguas profundas. Y yo creo que en este año Dios va a comenzar a llevar a esta iglesia, pero más que esta iglesia, a ti en lo personal, a tu familia en lo más íntimo, a tiempos gloriosos de aguas profundas. Se acabaron los años de estar a la orilla. Se acabaron los años de la sequedad. Se acabaron los años de quedarte como expectante de lo que Dios hace. Y ha llegado el tiempo, aleluya, de recibir de Dios y de entrar en aguas profundas. Si lo crees, ponte en pie en este día y levanta una mano al Señor, aleluya.